¿Cómo se la están pasando? Bien, qué bueno. Lo más importante es que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Antes de empezar, quiero agradecer al pastor Samuel, a la hermana Paula. Yo sé que para mí es un privilegio venir y enseñar aquí a ustedes en esta iglesia que amo mucho y también apreciamos al pastor Samuel, a la hermana Perla. Yo sé que es un gran trabajo tener una conferencia de mujeres, así es que yo les agradezco a ustedes por estar aquí, por tomar de su tiempo y dar también su aporte para que se puedan realizar estas actividades. Así es que vamos a continuar. Vamos con el siguiente tema. El siguiente tema es que no amemos las ideas y las ideas que tiene el mundo en cuanto a la familia disfuncional. Bueno, vamos a leer un poquito y pongan atención. Una familia no debe amar las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ahorita está terrible. Vivimos en un mundo perverso y maligno. Tenemos que ser conscientes de lo que representa el mundo para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestro esposo. Si usted ve donde se arreglan llantas, hay una mujer desnuda. ¿Cómo es posible eso? Imagínense, entonces por eso usted debe cuidar mucho a su esposo, orar por él. Entonces, vivimos en un mundo perverso y maligno, pero sabemos que nuestra fuerza y nuestra pelea no es con esa lucha del mundo, sino que es una lucha espiritual. Por lo tanto, nosotros tenemos que agarrarnos del Señor para poder luchar por nuestra familia, por nuestros hijos y por nuestro esposo. Entonces, porque el sistema de valores de este mundo está tratando de transmitir, ¿verdad? Valores que no son correctos, que no vienen de acuerdo a la palabra de Dios. En las escuelas, en la televisión, está terrible. La televisión a veces nada más malas palabras, y ahí están los chiquitos escuchando esas palabras, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces la televisión, la escuela, ¿dónde más? En todos lados, ¿verdad? Las malas palabras, usted camina por la calle y las malas palabras. Entonces es totalmente opuesto a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Pero si nosotras como mamás practicáramos principios bíblicos que nos enseña la palabra de Dios, habría orden en nuestros hogares, en nuestro matrimonio. Entonces, por eso es tan importante que usted aprenda principios bíblicos para que esos principios la lleven a una convicción y usted pueda luchar con este mundo. Porque si no tiene armas, ¿con qué armas va usted a luchar? No va a luchar con armas que tenga en su mano, ¿verdad? Son espirituales. Entonces por eso es tan importante. Y siempre decimos la palabra de Dios, la palabra de Dios. Es que ese es el poder, hermana, que nos da Dios para que podamos luchar. Entonces, en este mundo. Entonces, tenemos que nosotros amar esos principios bíblicos para que nosotros tengamos valores cristianos respecto a la familia, respecto a la vida, respecto al perdón, a la humildad. Todo esto, hermana, no es moda. Mira, la moda viene y va. Y sabe que unas cuantas personas pueden manipular a millones de personas en cuanto a la moda. Entonces, los valores cristianos no están de moda. Cuando
usted enseña o escucha que su pastor le enseña de la humildad, del perdón, ¿verdad? Y usted lo pone en práctica con esas familias que no son cristianas. Ay, no te dejes, pelea. Y tú dices, no, porque es una convicción, ¿verdad? Es una convicción que yo tengo que tener valores cristianos porque yo se los tengo que enseñar a mis hijos. Entonces, no amemos las ideas, ¿verdad?, que nos da este mundo. No amemos las familias disfuncionales. ¿Usted ha escuchado de familias disfuncionales? Bueno, hay personas que dicen que hay hogares disfuncionales. Quiero decirle que un hogar disfuncional lo que quiere decir es que la familia no es capaz de proveer lo necesario para el crecimiento físico y emocional para que esos hijos sean felices. Y la verdad, como le digo, tal vez usted no puede proveer todo, pero sabe que si usted guía, si usted instruye a sus hijos a los caminos del Señor, ellos van a ser completamente felices, porque el gozo, la plenitud, viene de Dios y no de nada. Como escuchamos de la hermana Perla, ¿verdad?, que esta hermana estaba tan dispuesta a dar todo su dinero por el estudio de su hijo, pero al final el hijo no tiene gozo, está agarrando ese odio del mundo. ¿Y qué hizo el hijo? Le fue a aventar el diploma. ¿Sabe qué? Para que no suceda esto, hermana, usted que tiene ese niño chiquito, ya tiene que agarrar principios de amar, que ame a sus padres, que la ame a usted como madre, ¿verdad? Entonces, en la familia cristiana no hay familias disfuncionales. Eso es una mentira. Una familia cristiana es gobernada y dirigida e instruida por la palabra de Dios. No va a haber un hogar disfuncional porque tenemos a Cristo en nuestros corazones. Mire, una familia cristiana, yo veo las familias cristianas que siempre están floreciendo. Ahorita una hermana me fue a saludar y me dice, ¿cómo ha estado? ¿Cómo ha estado? Muy bien, le digo. ¿Y usted cómo ha estado? Bien. Se le nota. Mire, sí podemos ser felices, hermanas, tener ese gozo, porque ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Dígame un fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, ¿verdad? Entonces tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces nuestros hijos tienen que estar gozosos, felices. ¿Por qué? Porque usted les está implantando esa fe. Y ahorita vamos a ir a Timoteo, pero no, hermana, no tenemos que amar las ideas del mundo. No hay familias disfuncionales en una familia cristiana, ¿verdad? Entonces, los enemigos que destruyen una familia y a los hijos es el mundo. Es el enemigo que tenemos, que es un Satanás, ¿verdad? Y también ellos mismos, cuando no son obedientes a la palabra de Dios. Eso destruye a los hijos cuando ellos no son obedientes, cuando no tienen una fe genuina. Así como Timoteo la tuvo porque tuvo una abuela y una madre que le enseñó. Y eso para nosotros, hermanas, es un privilegio tener una familia. Para mí, ser madre, para mí es un privilegio. ¿Y sabe que con qué nosotros vamos a luchar con este mundo? Primero, con la oración. Una madre que clama por sus hijos, Dios va a estar con ellos, va a estar contigo y va a estar en el hogar. ¿Por qué? Porque tú estás clamando por protección, por libertad de todo pecado que llegue a tu familia, a tus hijos. Y otra cosa, hermanas, que si nosotros somos
mamás consagradas, vamos a ser usadas por Dios. Vamos a ser un ejemplo a las demás. Tal vez van a venir mamás nuevas a la iglesia y van a ver en ti tu familia. ¿Cómo está tu familia? Mire, la gente lo que ve es a tus hijos. ¿Cómo está su rostro de tus hijos? ¿Tienen ese brillo? Porque está la luz de Cristo en ellos. Por eso es tan importante que usted tenga ese deseo y ese anhelo, instruirlos en los caminos del Señor, pero principalmente tiene que preocuparse por la salvación de su alma. Preocúpese por la salvación de su alma. Sus hijos, cuando usted vea sus actitudes malas, dígale, incorrectas, ¿verdad? Enojonas, dile, mi hijo, ¿qué te está pasando? Tome el tiempo para platicar con su hijo. Mi hijo, ¿qué tienes? ¿Sabes qué? Tú tienes a Cristo en tu corazón. ¿O no tienes a Cristo en tu corazón? Usted tiene que estar constantemente preguntándole para que en un futuro él tenga defensa para combatir este mundo perverso y maligno. Entonces podemos recordar, a mí me impacta mucho la vida de Ana. Cómo Ana entrega al Señor a su hijo. O también Jocabed. Jocabed entrega a su hijo al Señor con esa confianza de decir, Señor, tú lo vas a proteger. Y sí lo protegió, la verdad, ¿verdad? O Rispa, que ella estaba deseando tanto que se preocuparan por sus hijos, que tuvieran una sepultura correcta. Ella se sacrificó, lo mismo Ana, lo mismo Jocabed. Y por eso Dios dice en el Salmos 127:3 que los hijos son un regalo de Dios. Cosa preciosa son los hijos que nos da el Señor. Pero esos hijos que usted tiene no son suyos. Ese es el problema, que nosotros tenemos a nuestros hijos como posición nuestra, ¿verdad? Y no son del Señor. El Señor se los ha prestado a usted para que usted los instruya en el camino del Señor. Mire qué privilegio, qué responsabilidad Dios nos da a esos hijos. Y por eso es que tan importante es que usted aprenda principios bíblicos. ¿Cómo tiene que usted que dirigir a sus hijos en los caminos del Señor? Ya vimos que sin el Señor, nada somos. Separado de Dios, nada podemos hacer. Por eso es esa consagración, esa dedicación. Yo voy a enseñarle la palabra de Dios a mi hijo para que él conozca de Dios, para que él aprenda a amar a Dios. Y que un día naturalmente él busque a Dios, que no tenga que estarle usted diciendo todas las mañanas, mi hijo, es domingo, vamos a ir a la iglesia. No, que ya el día sábado él se prepare para ir a la iglesia. Asistir a la iglesia debe ser como una fiesta, no ser algo como que forzado, ¿verdad? Tiene que ser algo natural. Si usted instruye a sus hijos desde chiquitos, ellos van a tener ese buen hábito. Vamos a la iglesia porque es domingo, es el día del Señor. Entonces, que nuestros hijos tengan una fe genuina, que comprendan que solo Dios solo en Dios ellos pueden superarse y tener victorias en la vida. Para que ellos se puedan defender en este mundo, ellos tienen que tener una fe genuina, segura, y saber que Dios es el único que los puede amparar en este mundo. Y usted también debe saber eso, que solo Dios puede amparar a nuestros hijos en este mundo. En Cristo, hermanas, no hay familias disfuncionales. Mire, una madre sola, una viuda, la familia es funcional porque Jesucristo. ¿Usted está sola?
¿Usted es una viuda? Bueno, mire, la familia es funcional porque Jesucristo lo ha hecho funcionar. Donde hay una falta de un padre, Dios toma ese rol. ¿Usted es una madre soltera? Bueno, ¿sabe qué? Dios toma ese rol de ser su esposo, de ser su consolador. Qué hermoso saber que como hijas de Dios, todos los beneficios que tenemos, Dios ocupa ese rol. Cuando madre, usted sola y su hijo le dice, ¿y mi papi? Yo he escuchado niñas en la iglesia que sus papás las han abandonado. Y mi papi, pero ellas tienen una madre sabia que le dice, ¿sabes qué, mi hija, no estamos solas. Tu papi es tu Padre Celestial. Él es tu papi. A Él tienes que buscar, a Él tienes que amar. Tú no estás sola. Entonces, tiene esa confianza de vivir en este mundo sabiendo que no está sola. Y también recordemos que Jesucristo dice que Él nos ha llamado, ¿qué? Amigos. Jesucristo nos ha llamado, ¿qué? Amigos. Mire, usted necesita un amigo, una amiga con quien hablar. Pues tiene el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es, ¿qué? Su amigo con quien usted puede hablar, ¿verdad? Entonces, es importante implantar esa fe en nuestros hijos. Y vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 5. Dice, trayendo muy bien, dice así, 2 de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida, una fe sincera. ¿Qué quiere decir esa palabra? Fingida. Una fe ¿qué? Sincera. Que como recordemos, ¿verdad? Que usted ha visto jóvenes que vienen a la iglesia, pero al ratito se van al mundo, porque necesitan una fe no fingida, una fe sincera, que pongan en Cristo su fe, en la cual habitó, dice, primero en tu abuela Loida y en tu madre, ¿qué? Eunice. Y estoy seguro, le dice Pablo, que en ti también. Entonces, la fe de Timoteo fue guiada e instruida, ¿verdad? Por su mamá y por su abuela. Y podemos ver que Eunice y Lodia instruyeron a su hijo en la fe, le transmitieron esa fe que ellas tenían a su hijo Timoteo. ¿Usted está transmitiendo esa fe a sus hijos, a sus nietos? Bueno, entonces quédese con esa pregunta, ¿cómo? Tú no vas a poder, mamás, con los ataques del enemigo si no tenemos la palabra de Dios. Mire, cuando el Señor Jesucristo fue tentado, Él dijo, escrito está. ¿Con qué se defendió? Con la palabra de Dios. Él dijo, escrito está. Entonces, tenemos que nosotros instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a nutrir la fe de nuestros hijos? Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ir a 2 de Pedro. ¿Cómo nutrir? ¿Qué ingredientes tengo yo que tener para nutrir esa fe de mis hijos? Bueno, dice así la palabra de Dios en 2 de Pedro 1, del 5 al 9. Pero vamos a ir primero al 5. Primero vamos a leer, ¿qué? El 5. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Cuando este versículo habla de virtud,
está hablando de una moral excelente. Lo único que va a ayudar a su hijo a tener una moral excelente, porque sus hijos no siempre van a estar con usted. Ellos un día se van a ir. Ellos que tienen que tener esta fe, esta moral, tienen que vivirlo porque van a salir al mundo. Entonces dice, añadida a nuestra fe, ¿qué? Virtud. Y a la virtud, conocimiento. ¿Qué conocimiento va a adquirir su hijo? El conocimiento de la palabra de Dios. Porque le dije, un día su hijo va a salir, ya no va a estar en su casa. Mire, la mamá tiene allá a su niño gateando, pero no siempre va a estar gateando. Un día va a ir a la universidad, un día va a ir a la escuela, un día va a ir al trabajo. Entonces, él tiene que tener esa virtud, ¿verdad? De una moralidad en su vida. Entonces, ¿cómo adquirimos nosotros esa moralidad? Escuchando la palabra de Dios, aprendiendo principios bíblicos, cómo vivir en la vida, cómo van a ser mis acciones, cómo tengo que dirigirme yo en este mundo. Entonces, dice, a la virtud, ¿qué? Conocimiento. Entonces, conocimiento. ¿Qué ingrediente tiene que tener su hijo? Una moral extraordinaria. ¿Por qué? Porque va a tener conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el ingrediente? Virtud, que habla de moralidad, ¿verdad? Después dice conocimiento. A nuestra fe tenemos que agregarle estos ingredientes. Y el 6 dice, al conocimiento, dominio, ¿qué? Propio. Y al dominio propio, ¿qué? Paciencia. Pero vamos a revisar esa palabra, esas dos palabras. Dominio, ¿qué? Propio. Al conocimiento, dominio, ¿qué? Propio. Poder bajo control. Es lo que estábamos hablando de las drogas, del cigarro. Mire, cuando él vaya a la universidad, cuando él vaya al trabajar, cuando él vaya al colegio, alguien le va a ofrecer droga. Entonces, él tiene que tener dominio, ¿qué? Propio, poder bajo control para decir no. Y aunque se burlen de él, decir no. ¿Por qué? Porque él tiene una fe, ¿qué? No fingida, una fe sincera, dominio propio. Entonces, al dominio propio, ¿qué le vamos a agregar? Paciencia. Y a la paciencia, ¿qué? Piedad. Mire, le dije que los hijos son atacados y ven en el mundo ese enojo, esa ira. Yo no sé si usted ha visto muchachos que tienen ese enojo, esa ira, no hay esa paz, no hay ese contentamiento, a pesar de que Cristo está en su corazón. Deben de tener paciencia, pero paciencia divina que viene de Dios, porque el fruto del Espíritu Santo también es ¿qué? Paciencia. Y esa paciencia divina es el fruto del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está morando ¿qué? En nuestros corazones. A la paciencia ¿qué? Piedad. Qué hermoso ver a un muchacho piadoso. A mí, ven a mi hijo y me dicen, dice, yo quisiera tener un hijo como el suyo. Y una muchacha que tiene una muchachita, no está tan grande, le dice, yo quiero que te cases con un hombre así como el tío Joel. Porque ven esa piedad, ese amor para las cosas, para las personas. Él se da por servir a otras personas. Que sea, ¿qué? Piadoso. Ahora ya no hay hijos piadosos. Nada más andan enojones, como dijo la hermana, solo en el teléfono, viendo películas, ¿verdad? Ya ni hablan con la mamá, ya no hablan con el papá. Muy bien, y vamos a ver en el 7, dice, y a la piedad, afecto fraternal
Y volvemos a eso, a tener un ambiente de familia en la casa. Y al afecto fraternal, ¿qué? Amor, ¿verdad? Amor. Mire, si usted es una mamá enojona, gritona, es lo que le va a usted a transmitir a sus hijos. Trate de hablar con amor. Mida sus palabras, cuide sus palabras. ¿Por qué? Porque los niños son como esponjitas. Todo captan y lo captan bien rápido. Y lo malo lo aprenden rápido, pero lo bueno no, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado en cuanto a cómo hablamos, en cuanto a cómo nuestras acciones como son, ¿verdad? Entonces, vamos al número 8, porque dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán que estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire, aquí usted, yo la felicito por estar aquí. A pesar de este calor, ¿verdad? Usted está aquí porque usted quiere adquirir conocimiento de la palabra de Dios para que se enseñe a usted a cómo dirigirse en esta vida y se la pueda enseñar a sus hijos. Estamos en el 8, segunda de Pedro, capítulo 1, y estamos en el 8, en el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán que estar, ¿qué? Ociosos, ni sin fruto. Muchas veces nosotros como mamás queremos tener fruto de parte de nuestros hijos, pero tenemos que ser dedicadas, tener ese tiempo para enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. El 9, vamos que en el versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista, ¿qué? Muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Se da cuenta? A veces estamos ciegos en este mundo, caminamos ciegos, vivimos como ciegos, a pesar de que tenemos la luz de Cristo. Entonces tenemos que nosotros enseñar la palabra de Dios para que nosotros también recibamos el fruto. Queremos recibir fruto, pero ¿cómo estamos trabajando en la vida de nuestros hijos, verdad? Yo le voy a hacer una pregunta. Usted, como mamá, ¿tiene su devoción personal con sus hijos? ¿Tiene ese tiempo como familia para leer la palabra de Dios? ¿Qué se siente usted a tener ese devocional con sus hijos? A lo que le llamamos altar familiar. ¿Usted tiene su altar familiar con sus hijos? Un tiempecito donde usted diga, vengan, vamos a leer la Biblia, vamos a orar. Y mire, hermana, usted ya no va a estar sola, de rodillas. También ellos van a estar de rodillas, porque usted les va a enseñar a que ellos también pidan por sus necesidades. Es tan importante el altar familiar, donde ellos leen un versículo, usted lee un versículo, le cantan a Dios. Hermana, si usted hace esos principios en su hogar, va a tener hijos gozosos. Hay que tener ese principio. Yo voy a tener mi tiempo devocional con mis hijos. Y mire, hermana, usted va a ver frutos. Y no le estoy diciendo, tal vez o quizás. No, la palabra de Dios es segura para nosotros. En Dios no hay pierde. Por eso es tan importante que nosotros tengamos el devocional en nuestros hogares. Usted dice, pero mi esposo no lo hace.
hágalo usted. No se ande fijando si él lo hace o no lo hace. Sabe que si él es salvo, el mismo Espíritu le va a redarguir de ir y sentarse ahí con ustedes para tener ese devocional. Y hermana, ahorita todos mis hijos ya están grandes, ellos lo hacen personalmente, pero qué precioso era yo sentarme en casa. Una fe fingida tiene que ser, la tenemos que vivir en casa y la tenemos que vivir también en la iglesia. Y era hermoso yo sentarme con mis 5 niñitos allí en mi cama, a veces lo hacíamos hasta en mi cama, y cada quien leía un versículo. Y al final yo les preguntaba, ¿y qué aprendiste de ese versículo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir para tu vida ese versículo? ¿Qué aprendiste de ese versículo? ¿Y cómo lo podemos aplicar? Y a veces ellos, los chiquitos, no sabían, y yo como mamá le ayudaba, ¿verdad?, a interpretar lo que quería decir cada palabra. Y usted se está perdiendo de todo eso, hermana. Y sabe que esas son memorias que sus hijos un día van a llevar. Mire, sus hijos cuando salen a la universidad, salen ya a otro lado, ¿saben qué? Hasta que extrañan el olor del Suavitel de la mamá. Mi hija regresa de Estados Unidos y me dice, mamá, extraño tu olor de la casa, me dice, pero es el Suavitel, ¿verdad? Dice, es que este Suavitel es más rico que el que yo compro allá, me dice. Entonces, son memorias que ellas van a tener, ¿verdad? Y ellas van a decir un día como testimonio, nosotros somos lo que somos, porque mamá nos enseñó la palabra de Dios. Y podemos verlo con Timoteo. Qué hermoso, ¿verdad? Una fe que no fingida. Una fe productiva en Él. Esa fe quiero yo para mis hijos. Esa fe debería de ser su deseo que tengan sus hijos en la vida, porque la van a necesitar. Entonces recuerde, usted quiere tener una excelencia moral para sus hijos, pero la única manera que la van a tener es con principios bíblicos. Que usted le enseñe la palabra de Dios, que usted lo anime. El día domingo, mi hijo, es el día del Señor, así que vamos a ir a la iglesia. No, que no se sienta pesado, que ellos vengan con un rostro alegre, con alegría. Vamos a la iglesia, vamos a cantar, y vamos a aprender, y voy a ver a mi maestra de escuela dominical, ¿verdad? Con ese gozo que ellos lleguen, ¿verdad? Entonces, pero todo eso, todo ese espíritu, todo ese amor, tiene que estar en casa. Porque si no está en casa, ellos salen, ¿qué? Enojados, ¿verdad? Sin tener ese buen espíritu, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que guiar a nuestros hijos así al Señor, en los caminos del Señor, guiarlos hacia el Señor, no para mí, sino ¿para qué? Para el Señor. Entonces, y vamos a ver en el Salmo 91, 1 y 2. Si alguien me lo lee. No, en la vida cristiana, en la familia cristiana no hay hijos disfuncionales. Y vamos a ver por qué. En el Salmo 91, 1 y 2. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Es para que despierten. Oh, mi Dios, ¿en quién qué? Confiaré. Ese debe de ser el espíritu de sus hijos y el suyo también. Mi Dios, ¿en quién qué? Confiaré. Ahora vamos a ir a Juan 10:10. Esa esperanza, ese amparo, el que habita el abrigo ¿de qué? Del Altísimo. Hermana, no se pone usted a pensar que qué maravilloso que Dios Todopoderoso, Santo, se quiera acordar de nosotras como mamás.
Es precioso. Juan 10:10. A ver, mija. Oh, dice, el enemigo vino para destruir, pero dice Cristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, en plenitud. Usted esta tarde diga, Señor, yo quiero que mis hijos tengan eso, que ellos tengan esa fe, esa esperanza no fingida en Dios, porque ellos habitan el abrigo del Altísimo. Y aparte, dice en Juan 10:10, dice que toda la plenitud viene de Él, para que tengan vida y la tengan en abundancia. En una familia cristiana, no hay familias disfuncionales, porque Cristo hace que funcione, porque Cristo hace que brille. ¿Se da cuenta? Qué esperanza la que nosotros tenemos. Qué maravilloso saber. Si hay una madre que tiene esa visión y tiene ese deseo de apartar a sus hijos del mundo, usted va en un futuro, usted va a ver el fruto en sus hijos. Y yo se lo puedo asegurar, porque yo lo he vivido. Y usted lo ha visto con otras familias. Qué maravilloso estar en Cristo. Y usted siga fiel, siga amando las cosas de Dios, tenga como prioridad las cosas de Dios y usted va a ver el fruto en su vida. Pero recuerde, una vida consagrada a Dios ya no busca satisfacción propia mediante un estilo de vida pecaminoso, sino que se ha entregado a Dios y a su voluntad, como dice Romanos 12:1. Entonces, tenemos nosotros, hermanas, poder para poder instruir a nuestra familia. No estamos solas. Mire, tenemos la oración que nos da entrada para que nosotros podamos platicar con Dios, tengamos esa comunión con nuestro Señor y Salvador. Podemos entrar al trono de la gracia por la sangre preciosa de Cristo. Tenemos la palabra de Dios, que la tenemos en nuestras manos para adquirir conocimiento en cuanto a nuestra manera de vivir. Espérese. Tengo otra. Tenemos al Espíritu Santo. Cuando usted recibió a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, usted tiene al Espíritu Santo. Muchas veces andamos vacías, sin fuerza, sin amparo, porque nos olvidamos la oración, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Aparte, déjeme decirle otra bendición. Tenemos una iglesia. ¿A qué viene usted a la iglesia? Pues para que le enseñen principios bíblicos, para que usted pueda practicarlos y su familia sea una familia floreciente, una familia con luz, porque Cristo es la luz. Una familia con gozo, con alegría, que tenga ese fruto usted. Pero para que usted tenga ese fruto, tiene que trabajar primero. Así que Dios les bendiga. Vamos a orar, vamos a pedir por nuestra familia, por nuestros hijos. Vamos a ponernos de rodillas. Si a usted le interesa su hogar, vamos a orar. Póngase de rodillas, porque en humildad Dios nos va a exaltar. ¿Escuchó? En humildad Dios nos va a exaltar. Padre, esta tarde venimos este grupo de mujeres. Aquí hay esposas, hay madres, hay viudas, hay madres solteras, Señor. Hay también señoritas. Señor, te pido por ellas. Guárdanos, protégenos, que no nos olvidemos del Salmo 91, que tú eres nuestro abrigo,
nuestro consolador, nuestro protector. En cuanto a nuestra familia, que tengamos esa fe como madres, como esposas, como hijas. Te pido, Señor, por cada vida aquí representada, que tengan visión, que tengan el deseo en cuanto a su familia, en cuanto a su matrimonio, Señor. Tú eres tan bueno y tan maravilloso. Yo te pido una bendición especial esta tarde, Señor, en cuanto a nuestra familia. Bendice a cada familia, Señor, aquí representada. En el nombre de Cristo, amén.